Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. La semana pasada estuvimos en Mateo capítulo 1 y ahora vamos, con el favor del Señor, a Mateo capítulo 2. Veamos la reacción de Herodes ante la llegada del rey. Es una porción extensa de la Escritura, pero me parece apropiado leerla completa para que se entienda lo que aquí está ocurriendo. Son porciones que en otro año hemos expuesto partes de ella. Ahora quisiera exponer no cada una de las partes, sino el capítulo en su conjunto y la idea central que nos deja la palabra del Señor en esta parte. Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Y veremos aquí la reacción de Herodes ante la llegada del rey. Dice así la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero fue avisado por revelación en sueños. Se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Siéntense, mis hermanos. Quisiera mostrar en esta porción de la Escritura la reacción de Herodes ante la llegada del rey. Y con el título se hace ver la agenda del predicador. No es la reacción del rey Herodes ante la llegada de Jesús, sino la reacción de Herodes ante la llegada del rey. Normalmente, la parafernalia de la Navidad hace que estas porciones de la Escritura se segmenten y las personas se dejan deslumbrar solamente por unos magos, por una estrella,
por visiones, sueños y los asuntos que son llamativos de todo este hecho. Pero el hecho de fondo y lo que realmente persigue Mateo cuando escribe esta historia es mostrar que ha llegado un rey. De hecho, no es casualidad que Mateo capítulo 1 se introduzca con una larga genealogía que vimos la semana pasada y ahora aparezca un rey supuesto sentado en un trono y magos que vienen de Oriente a buscar el legítimo rey que ha nacido. Aparece el personaje del rey Herodes junto a unos magos que están buscando al rey de los judíos. Parece esto un relato sencillo, pero hay en el fondo un gran conflicto. Herodes era un rey ilegítimo para los judíos. No era natural de los judíos. En la genealogía de Jesús nos dimos cuenta que por un lado y por el otro Jesús reclamaba una ascendencia hasta el rey David y hasta Abraham. O sea que en cuanto a genealogía era la persona correcta y que el lugar donde había nacido Jesús era el lugar donde decía la profecía. ¿Quién era Herodes? Era un político que con la ayuda de Roma se había sentado en el trono de David. Un extranjero edomita, y ahora Herodes se encuentra con que aparecen magos de Oriente buscando al legítimo rey. Esto parece hasta ofensivo. Uno que ha nacido en el lugar que debía haber nacido y cuyo linaje es el linaje correcto. Uno en el cual cantidad de profecías apuntan a él directamente. ¿Qué sucederá? Lo impresionante de esta historia es que aquí no hay un conflicto humano que está servido. Una guerra civil, un enfrentamiento. Lo que hay es Dios cumpliendo las profecías y dejando al rey Herodes aparentemente de lado. El proyecto en la vida de Herodes era llegar a ser el rey de los judíos. Es un personaje histórico muy bien documentado. Me dediqué a buscar historia general al respecto de la historia de los judíos en este tiempo. Flavio, Josefo describen muy bien la historia de Herodes. Se llamaba Herodes el Grande. Dice un historiador que Herodes el Grande fundó una dinastía de reyesuelos. No eran reyes muy grandes, pero era gente muy diligente que en una provincia de Roma habían logrado relevancia. No estaban en el centro de Roma, sino en el campo. Y en el campo ellos dominaban. Uno como cristiano tiende a ver las tierras bíblicas como que eran lugares de gran importancia. La importancia que tenían estos lugares era una importancia profética, pero eso era un campo. De hecho, tierra baldía. Para Roma, la provincia de Judea no era la provincia más importante, tampoco era una provincia como que pareciera para los cristianos, como que esta era la capital del mundo. No era la capital del mundo. Hablo, hermano, no despectivamente, sino tratando de traer realidad. Eso era un campo que el papá de Herodes logró que le dieran eso a administrar y él pidió el título de rey y la verdad es que eso le importaba tampoco a Roma que le permitieron utilizar el título de rey. Y 4 hijos suyos reinaron en el mismo lugar. Pareciera que era un rey industrioso. Durante 30 años este hombre comenzó un proyecto de darle esplendor a la provincia de Judea, que después se llamó Palestina, y que los cristianos le llamamos Tierra Santa. Y su proyecto de vida durante más de 30 años fue hacer construcciones, traer la paz en la región, hacer puertos, darle cierto esplendor. Entre las cosas que este hombre aparece en la historia, que construyó hipódromos, reconstruyó ciudades, ayudó a sobrellevar la destrucción de un terremoto donde murieron más de 30,000 personas. Se sobrepuso a una hambruna. Vendió su propio tesoro para ayudar al pueblo. Él quería ser querido por los judíos. Pero sucede con los judíos que ellos no querían a Herodes, porque decían que él no es judío. No tiene sangre judía. Él dijo, si ese es el problema, me voy a casar con una mujer de los judíos. Y buscó quizás la mujer apropiada con el cual se debía casar un hombre para que su pueblo la amara. Se casó con una muchacha Marián, hija de una dinastía entre los judíos, y aún casándose con ella, el pueblo nunca llegó a amarle. No se sabe si eso es historia general o si es datos anecdóticos. Pero dicen que antes de morir, murió de viejo, y antes de morir
Uno de los últimos movimientos de Herodes fue que apresó hombres judíos y los puso en el hipódromo y le dijo a sus soldados, cuando yo muera, mátenlos. Porque yo sé que los judíos no van a llorar mi muerte, pero que por lo menos lloren durante mi muerte. Sucede con los hombres como Herodes, geniales y sanguinarios al mismo tiempo. Son contradictorios. Él quería realmente ser un rey. Y el celo de su vida era ser recibido por los judíos. El templo, en tiempo de Herodes, eso había sido devastado por diferentes secuencias de imperios. Y eso eran ruinas, piedras. Y él reconstruyó el templo de Salomón y le dio la gloria que tenía en tiempos de Salomón y por lo menos arquitectónicamente hizo un templo impresionante. De forma tal que los judíos debían sentirse orgullosos de tener en el trono un rey como Herodes, que trajera la paz a la provincia, que reconstruyera el templo y que le diera a la provincia de Judea quizá el esplendor que debía tener en los días de David o en los días de Salomón. Pero murió con el deseo de ser el rey de los judíos. Él era el rey que los romanos habían puesto. Y ahora ha llegado el rey de los judíos. Ese es el conflicto en el capítulo 2 de Mateo. Que ha llegado el legítimo rey, pero hay un hombre que está ocupando el trono. Yo me imagino la sensación de Herodes cuando llegaron los magos de Oriente, le dijeron que ¿dónde es que ha nacido el rey de los judíos? Porque yo he venido a adorarle. Llama la atención que él parece que conocía las profecías. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Lo que este hombre ha buscado durante 30 años es lo que estos magos de oriente han venido a dar, pero no a él. El conflicto central en este capítulo es quién es el rey. Y el tema central en el Evangelio de Mateo es que Jesús es el rey. De hecho, Mateo comienza con la genealogía de Jesús y termina con Pilatos preguntándole a Jesús, ¿realmente tú eres el rey de los judíos? ¿Y qué le responde Jesús? Tú lo has dicho. El arco en la historia de Mateo es que hay un rey, pero no parece que hay un rey. El dilema en Mateo es, si Jesús es el rey, ¿por qué no está sentado en el trono de Herodes? De hecho, en toda esta historia, Jesús aparece, pero no aparece como un rey físico, como un rey violento. Solamente reinan aquellos que pueden reconocerle. A mí me llama la atención que cuando vinieron estos magos de Oriente, o sabios, o personas de una casta, estas personas vinieron y cuando ven a Jesús, ellos le adoran como un rey. Pero no es un asunto de parafernalia, no es un asunto visual. No es un asunto de que tiene construcciones, no es que todavía ha traído la paz, es un asunto de convicción. Lo que Mateo está mostrando es que Jesús es el rey, no necesariamente porque está en el trono de Herodes, que Jesús es el rey porque en él se cumplieron las profecías. Y son de las cosas con las cuales tenemos que lidiar los cristianos, que nosotros decimos que Jesús es el rey, pero Jesús no parece ser el rey, y solamente es rey en aquellos que pueden reconocerle. Y lo paradójico en el Evangelio es que las personas que reconocieron a Jesús como rey, no eran las personas que se esperaría que reconozcan a Jesús como rey, sino aquellos a los cuales providencialmente Jesús les fue revelado. ¿Cuáles fueron las actitudes de Herodes? La primera actitud que aparece aquí es una actitud que yo podría describir como usurpación. Él está sentado en un trono que no le corresponde. Yo creo que Herodes es un ejemplar bien representativo de la humanidad. Yo de niño veía estos textos y me llamaba la atención como buenos contra malos. Herodes, malo. Los magos, buenos. ¿Cómo esa tensión? Es una manera muy simple de ver los textos bíblicos. La idea central en este asunto es que Jesús es el rey y nosotros no lo somos. Herodes no es el rey y tú tampoco lo eres. Pero dentro de todo ser humano hay un pequeño rey que está entronado, un espacio no negociable en el que nos aferramos a eso en forma irracional y en el cual reclamamos soberanía. El asunto es que el que nació no solamente fue Jesús, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y el señorío de Cristo lo sintió Herodes y también debemos sentirlo nosotros.
De hecho, yo creo que Herodes fue más sincero que nosotros, porque la gente dice, no, que yo recibo a Cristo como mi Salvador y también como tu Señor. Si Herodes dice que Jesús realmente es el Señor, lo que Herodes está diciendo es que Él no es el Rey. Y si nosotros decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que realmente ya nosotros no somos soberanos sobre nuestra vida. El conflicto que se ha servido es que Jesús es el Rey, pero no es el Rey porque visualmente lo parezca, es el Rey porque nosotros lo reconocemos y humildemente hacemos lo que hicieron estos magos de Oriente. He estado mostrando actitudes de Herodes. La primera actitud es una actitud de usurpación. La segunda es la actitud de turbación. Dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Yo no estoy acostumbrado a presentar a Cristo como una figura que turba. Yo estoy acostumbrado a presentar a Cristo como una figura que concilia. Wow, de hecho la persona dice, recibiste a Cristo como tu Salvador. Eso significa que todo en tu vida va a estar bien. Yo creo que la actitud más sincera que sucede ante la llegada de Cristo a la vida de una persona debe ser turbación. Si Cristo es realmente quien dijo que aquí hay problema. Si Cristo es realmente el Señor y es el Rey, aquí hay problema porque yo estoy reinando sobre mí mismo. Bueno, yo soy creyente hace muchos años, pero todavía, después de muchos años en el Señor, yo lucho en mi vida con el señorío de Cristo. No es fácil. Los seres humanos vivimos en abierta rebeldía contra Dios. Y si realmente nosotros entendemos que Jesús es quien dijo que es, deberíamos estar tan turbados como turbado estaba Herodes. ¿Qué es lo que Herodes está diciendo? Mi proyecto de 30 años está siendo amenazado por uno que supuestamente ha nacido. Bueno, no me lo invento, está en la historia general. Herodes mató 3 hijos suyos porque le miraron mucho el trono. Mató a su suegra y también la esposa. Y si habían personas que convertían en una amenaza para Herodes, lo que hacía Herodes es que le quitaba de en medio. Imagínense la turbación de Herodes con estos magos que vienen buscando el rey que ha nacido. Yo quisiera en este año salir de la poesía. Adoramos al rey. Si realmente Jesús es quien dijo que es, lo menos que deberíamos estar nosotros turbados. Porque Jesús es un estorbo al proyecto del hombre. Y yo testifico esto, hermano, porque tengo muchos años tratando de entronar a Jesús en mi corazón y todavía no lo logro perfectamente. Hay áreas de mi vida donde yo no estoy dispuesto a sacrificar ese pedacito. Los cristianos hablamos de estas cosas como que todo el mundo que ya se rindió a Cristo. Nominalmente. ¿Me siguen esto? O sea, nominalmente yo puedo decir que soy un cristiano. Al asumir que realmente Cristo reina sobre mi vida, en mí debe producir tanta turbación como produjo la noticia en los oídos del rey Herodes. Cristo es una amenaza para los intereses del hombre pecador. Nuestros pequeños reinos y dominios están siendo amenazados con alguien que ha venido. Yo no conozco a nadie que sea sinceramente un cristiano y su vida siga igual. Y es verdad que nuestra vida va a cambiar para bien, pero el cambio, ¿cuánto duele? Ayer hablaba yo con eso con Caro. Yo, mira, yo estoy muy cansado en esta temporada, pero yo realmente reconozco que esta temporada hay áreas de mi vida donde yo he crecido. Pero el crecimiento duele y duele mucho. Trae estrés. La gente dice, no, este año yo quiero comprometerme con hacer en mi vida la voluntad de Dios. ¿Usted sabe lo difícil que es eso? No, mira, yo estoy listo para ser un cristiano de verdad. O sea, tú estás listo para pensar 2 veces. Ok, esta es la decisión y ahora yo voy a ver esta decisión a la luz de que yo tengo un señorío sobre mi vida. Si el matrimonio y la crianza es difícil, ¿tú sabes lo difícil que es tener papá y mamá? Y lo difícil que es tener un esposo. Imagínese lo que es tener un señor sobre tu vida. Es algo estresante. Anoté unas cuantas cosas. Miren, Cristo es una amenaza porque es una amenaza para nuestra vanagloria. Todos nosotros sin Dios vivimos en un proyecto de autopromoción personal. Todo el mundo quiere ser reconocido. Y cuando venimos a Cristo, ya nosotros no vivimos para nuestra vanagloria, sino para la gloria suya. Yo me estoy casi turbando como Herodes, hermano. Usted sabe lo duro que te va a decir, mira, ahora ya tú no vas a vivir para promocionarte. ¿De qué hablamos nosotros? De nosotros mismos. De nuestros proyectos, de nuestros planes, de nuestras realizaciones. Cuando tú vienes a Cristo, tú te mueres a ti mismo y tú comienzas a vivir para la gloria suya. Y ya no se trata de ti, sino que se trata de Él. Qué bonito decirlo. Qué difícil es vivirlo. No vive con su proyecto de autopromoción debajo del brazo.
Cristo es una amenaza para nuestros deseos de control. Yo soy el tipo de persona, hermano, que yo quiero sentir que tengo control de mi vida. Y después me recuerdo que Cristo es Señor de mi vida. Ahora, Dios está diciendo, a mí Roma me ha dejado durante 30 años medio tranquilo. Y ahora me están diciendo que hay que hablar, hay que repartir el trono, ¿eso es? Cristo es una amenaza para nuestra estructura intelectual. Una de las áreas donde tenemos que luchar y luchamos los cristianos diariamente es que todo el mundo tiene alguna verdad. Todo el mundo tiene una filosofía. El ser humano es un ser racional. Nosotros no podemos operar en el vacío. Los seres humanos no somos máquinas. Todo ser humano tiene una filosofía. Todo ser humano tiene una cosmovisión. Todo ser humano tiene alguna verdad. Y qué difícil es aprender después de viejo. Uno de los retos de venir a Cristo después de adulto es cuando uno viene a Cristo después de adulto, uno no solamente tiene ya una filosofía personal, sino que eso está medio petrificado. Cristo es una amenaza para mi estructura intelectual, mi verdad, mi formación, mis ideas originales, mi cosmovisión, mi filosofía, algún código moral. Todo ser humano necesita eso, una fuente de autoridad moral. Nosotros no operamos, no somos máquinas. El ser humano necesita ser consistente con su estructura mental. Se lo he mencionado otras veces, pero yo me puse a analizar lo que es la vida de un ladrón, un ratero. Aún los ladrones son seres morales. Escuchaba uno de ellos que decía, no, yo se lo pido. Me dijo, alguien me dijo el día pasado, yo asumo que un ladrón, pues la persona me dijo, mira, déjeme ganármelo. O sea, mira, yo quiero hacer eso, págueme por hacerlo, déjeme ganármelo, que es lo que él me está diciendo. Que si yo no le pago por hacerlo, él no se lo va a ganar, se lo va a robar. Déjeme ganármelo, yo me lo quiero ganar. O sea, que es lo que tú me estás diciendo. Que los seres humanos somos seres morales. Mire, deme algo ahí. Por eso fue que lo agredí, porque yo le pedí y no me lo dio. Es que los seres humanos necesitamos sentir que nuestros actos están de acuerdo con algún código moral, con una filosofía, con algo que aprendimos. Y cuando venimos a Cristo, hermano, ahora no el código mío, ahora el código suyo. De hecho, en mucho sentido, es volver a aprender. Dice, mire, es que yo estoy habituado a hacerlo así, pero que ahora yo tengo que preguntarme si como yo estoy habituado a hacerlo, es la manera que aquel que es Señor sobre mi vida quiere que las cosas se hagan. A la luz de tener ahora a Cristo sobre nuestra vida, ¿quién es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Realmente estamos yendo a alguna parte? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia a la luz de que tenemos un nuevo Señor sobre nuestra vida? He estado mostrando que Cristo es una amenaza. Y aquí que hace sentido cuando Él dijo que yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer violencia, dijo Él. Yo he venido a separar familias, ¿sí es verdad? Uno se agrupa según su género y su especie y uno pasa tiempo con gente que se parece a uno. Y tú eres mi amigo en gran medida porque tú y yo tenemos una serie de pensamientos en los cuales son colindantes. Pero cuando yo acepto ahora a Cristo sobre mi vida, significa que en mi vida ahora hay un nuevo código de conducta y me voy diferenciando de ti. Y por eso es que llegar a ser cristiano es tan difícil. Yo me he vuelto un problema en esto, hermano, por la gente ahora me habla de que no, que yo estoy listo para ser cristiano. Y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad? Porque miren, yo tengo unos cuantos años tomándome en serio la vida cristiana y me doy cuenta que esto es algo agotador. Cristo es una amenaza para nuestros pecados. El deseo más alto de todo hombre sin Dios es poder practicar su pecado con tranquilidad. ¿Qué es lo que es calidad de vida sin Cristo? Calidad de vida es el confort de poder practicar nuestro pecado con un poco de sosiego. Déjame en paz para yo hacer mi asunto. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, Él se atraviesa entre nosotros y nuestro pecado. Y nos dan la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que nos recuerda todos los días que nosotros ahora tenemos un nuevo Señor sobre nuestra vida. Y dice la palabra que nos anhela celosamente. No, cualquiera se turba. Estoy mostrando que Cristo es el Rey. Que quienes reconocen a Cristo son una minoría dentro del conjunto de personas y que aquellos que reconocen a Cristo inicialmente se sienten un poco turbados porque Cristo representa algo.
Veamos ahora el interés incorrecto que tenía Herodes, dice el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Bueno, recuerden que Mateo está mostrando a Jesús como el rey, no necesariamente porque él tenga la pompa que tenía Herodes. Él está mostrando a Jesús como el rey porque Jesús cumplió las profecías. Y le pregunta ahora, ¿a quién había que preguntarle? A los sacerdotes escribas. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Llama la atención que Herodes está preguntando por la cosa bíblica. Herodes, pero tú eres el hombre que los judíos dicen que tú no eres un hombre piadoso, que tú no tienes interés en estas cosas. Yo sé que no tengo interés, pero ese hombre me está amenazando. Hay un interés incorrecto en la persona de Jesús que muchos hombres llegan a tenerlo. No hablo con gracia, pero muchos de ustedes, antes de venir a Cristo, ustedes leían la Escritura por la razón incorrecta. De hecho, yo me sorprendo que hay personas que combaten mi fe y conocen más de mi fe que yo mismo. De hecho, las personas que más conocen las Escrituras, la profecía y que más interés superficial tienen regularmente son las personas más seculares y aquellos que quieren sacar a Dios de la ecuación. Herodes parece un estudiante de la Biblia. O sea, que tú quieres un estudio bíblico ahora. No es que yo tenga un interés necesariamente. No es que yo diga que eso es verdad. Yo lo que quiero es salir del problema. El problema es que hay alguien que está amenazando mis intereses. Y si para que salí de ese que está amenazando mis intereses, yo tengo que volverme un erudito, yo quiero que me den la clase. Hay gente que realmente no tiene interés en nuestra fe, pero ellos estudian nuestra fe, combaten nuestra fe, indagan de nuestra fe y hasta dejan al creyente sin palabras. ¿Han visto a este creyente que se siente como desarmado? Pero es una realidad en nosotros, hermano, es que nosotros no vimos a Cristo por un asunto intelectual. Cristo nos fue revelado. Y eso a veces es difícil, porque parece que uno no tiene argumentos. Los argumentos existen, es que uno tiene algo más que un argumento, es la realidad de nuestra salvación. Si hace falta evidencia, aquí hay evidencia interna y externa. ¿Cuál es la evidencia interna? Son las Escrituras. Dice él, convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Lo anoté, hermano. Miren, frecuentemente los incrédulos manifiestan más interés en los fundamentos de nuestra fe que la media de los verdaderos creyentes. Conocen las Escrituras, elaboran argumentos, preguntan al respecto de la evidencia, indagan insistentemente, aún en nuestras vidas, para encontrar inconsistencias. Es como el estudio bíblico contrario. Yo leía esto, hermano, y me llama la atención que los escribas y sacerdotes le dijeron dónde iban a nacer, pero no fueron. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pero ellos no fueron. No hace falta solamente conocer las Escrituras, hace falta de moverse hacia Cristo. Y aquí tenemos los sacerdotes y escribas que ellos sabían dónde iban a nacer, pero no fueron a verlo. Esto me dio duro esta semana, hermano, pues yo soy una persona que me dedico a modo profesional a enseñar la palabra. Y fui confrontado con el hecho de que probablemente nosotros le digamos a otro dónde está Cristo, pero no nos movamos hacia Cristo. Podemos conocer las Escrituras y no movernos. Podemos guiar a otros mientras permanecemos nosotros mismos en nuestra perdición. Podemos estar tan endurecidos que no reaccionamos ante la evidencia. El Evangelio de Mateo introduce en el capítulo 2 los personajes y lo que queda adelante es la persecución de sacerdotes, escribas y en gran medida todo el pueblo de Israel contra aquel rey que les nació y ellos van a combatir. ¿Cuál es la evidencia externa? La interna, la escritura está ahí. ¿Cuál es la externa? Aquí hay una estrella que hay que resolver. Dice él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Me llama la atención la palabra diligentemente. Este hombre parece que tiene un interés en Jesús. Este hombre parece que tiene un interés en la ley. Él tiene un interés en él mismo. ¿Por qué Herodes no vio a Jesús? Porque su interés no era un interés sincero. Él tenía el interés incorrecto. Después dice el 8, hermano, y aquí la actitud es simulación. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. El centro de todo esto es adoración.
Los magos vinieron a adorarle y Herodes ofreció también ir a adorarle. Lo que aquí está debatiéndose es si usted va a adorar o no va a adorar. Aquí hay un rey que nació. Él no quería sinceramente adorar. Un asunto de simulación en la palabra. Mirando a Herodes, hermano, volví a constatar algo que le he enseñado antes a la iglesia. Y es que la incredulidad es algo mucho más profundo que la falta de evidencia. Y ese era el estado de muchos de nosotros antes de venir a Cristo. Incredulidad no solamente falta de argumentos. Se ha difundido la idea de que las personas pueden llegar a ser cristianos porque vean la evidencia. No es así. La Escritura presenta esto como un nuevo nacimiento. Hay una escama en nuestros ojos que debe ser quitada. Hay un milagro que debe ocurrir. Si fuera por evidencia que uno llegara a ser cristiano, Herodes estuviera adorando en este momento, porque él vio la evidencia. Hay una doble evidencia. Están las Escrituras y hay una estrella. Yo durante gran parte de mi adolescencia y primera juventud, yo la invertí en debatir con las personas y argumentar. Y realmente yo creía que yo podía lograr que alguien se convirtiera en cristiano. De hecho, por momentos yo sentí que lo logré. Ofrecer los argumentos necesarios para que las personas sean puestas contra la pared y se den cuenta que las evidencias acerca de Jesús son irrebatibles. Hermano, ahora digo con humildad que si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí, yo fuera entre los incrédulos de los peores. Y que la única razón por la cual yo pude ver a Cristo es gracia. Porque hay gente más inteligente que yo que ha visto la evidencia, entre ellos Herodes, porque era inteligentísimo y no reconoció a Cristo. Dice 2 Corintios 4:4. Hablando de la incredulidad, dice él, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted me dice, Rafael, ¿y cómo es que tú llegaste a ver a Cristo? Yo te diré, que yo soy más inteligente que la media. No, no es verdad. Yo estoy persuadido que hay gente más inteligente que yo, que vio la misma evidencia que yo vi y no vio a Cristo. Y lo que yo vi fue comparativamente, muy poco, y Cristo me brilló en los ojos. De forma tal que uno habla con mucha humildad de su salvación. Nosotros no somos sabios porque no somos salvos porque seamos sabios. No somos salvos porque seamos eruditos. Nosotros hemos sido salvos por gracia, porque la luz de Cristo resplandeció en nosotros. De forma tal que debemos hablar con mucha humildad de nuestra salvación. Gente que piensa que un creyente es como más inteligente que la media. No. Herodes era genial y no vio a Cristo. De hecho, estos hombres, magos de Oriente, que se están moviendo, tampoco eran gente piadosa. A mí me llama la atención. Estos eran probablemente astrólogos, paganos del mundo antiguo, que el Señor tuvo de ellos misericordia y le mandó una estrella para que vieran a Jesús. No eran maestros de la ley. Los maestros de la ley vieron la evidencia y no se movieron. Ay, hermano, te estoy mostrando que hace falta a veces más oración que argumento. Que hace falta pedir más gracia que evidencia. Y la evidencia está ahí. Isaías 6:10, hablando de la condición de incredulidad de Israel, decía el profeta, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos sanidad. La incredulidad no solamente falta de argumento, la incredulidad es un asunto espiritual y el Señor puede suspenderlo. He estado mostrando y hablando un poco de Herodes. ¿Y cuáles fueron sus actitudes? Una actitud de usurpación, de turbación ante la llegada del verdadero rey, un interés incorrecto y ahora la simulación de ir a adorar. Me moveré en un momento, hermano, pero permítame hablar un chin de adoración. Yo creo que uno da demasiado estudio bíblico y se habla poco de adoración. Alguien dirá, pero si estos paganos están viniendo, quizás de Babilonia, de nación antigua, y ya llegaron a ver a Jesús, vamos a darle un estudio bíblico. Pero vamos a aprovechar para disipularlo. Regálale un par de libros, que se lo lleven. No estudio bíblico, hermano, se llama adoración. La gente debate de la adoración. Dice, no, ¿cuál es la adoración correcta? Debemos adorar en espíritu y en verdad. No, mira, no se debe hacer esto, no se debe... Esta gente no tiene mucho estudio bíblico. Lo que tiene es un interés genuino en reconocer que el rey había nacido. Y eso hay que permitírselo a la gente. Yo creo que uno a veces es demasiado piqui con la doctrina.
Como que todo el mundo tiene que hacerlo a la manera de nosotros. No, antes de que vean el niño, vamos a ver, vamos a que lean la ley de Moisés, enseñarles los rudimentos básicos para que puedan adorar correctamente. Si tú se lo suelta a muchos maestros contemporáneos, dicen, esa adoración no fue correcta. Esos regalos que le dieron, porque esa gente no eran ni siquiera cristianos. Parece que el Señor, hermano, tiene menos rigor que uno al respecto de recibir la adoración de los hombres. Dejen que la gente adore lo que estoy diciendo. Dejen que la gente le exprese al Señor sinceramente su adoración. No es que uno se entregue a una antiintelectualidad, que uno se entregue a que todo el mundo haga lo que le parezca, pero esas personas vienen de tan lejos, hermano. Yo digo, ¿pero qué fue lo que ellos vinieron a hacer? ¿Qué ching? ¿A ver un niño y ya? No, ellos vinieron a ver el rey. Y cuando vinieron a ver el rey, entonces ellos adoraron. Dice el 9, ellos, habiendo oído al rey, interesante que él no fue, pero a él le oyeron, habiendo oído al rey, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Oh, yo a veces quisiera, hermano, que uno tuviera esa actitud. Tenemos tanta doctrina, ¿no? El pastor está opuesto a la doctrina, no es eso, hermano. Es que a veces uno tiene tanto bagaje doctrinal que se le olvida la actitud de regocijo ante un asunto tan impresionante como esto. Estos hombres paganos, decirlo de algún modo, su corazón se llenó de regocijo. Se regocijaron en el 10 con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, escuchen, se postraron. Yo le dije el domingo pasado que yo crecí de niño en un colegio católico, estas cosas me rompían mucho la cabeza, yo decía que eso, ver postrándose ante un niño, los evangélicos tendemos a ver a Jesús ya adulto, es lo que ese niño representaba. Ellos no solamente vieron un niño, vieron a Dios cumpliendo la promesa, y Dios hizo algo en su corazón, que ellos reconocieron que ahí había algo. Postrándose, recuerden que los maestros de la ley se quedaron allá, estudiando. ¿Y dónde están los maestros de la ley? Estudiando. ¿Y los escribas dónde están? Recibiendo el estudio bíblico. ¿Y los magos dónde están? Adorando. ¿Y los magos dónde están? Postrados y abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño, ahí es que vuelve la gente. ¿Y qué es lo que hace Dios hablándole a ellos? Ellos no. La gente piensa que Dios le habla a los maestros de la ley y los sacerdotes. Dios también le habla a los magos de Oriente. Cristo es para todo el mundo, lo que estoy mostrando, hermano. Muestro ahora la manera en que este reino fue traído. La llegada, evidentemente, fue una llegada discreta. Para el gusto de mucha gente fue un asunto, digamos que muy privado. Sin embargo, estos hombres importantes vinieron desde Oriente y probablemente vinieron con una comitiva, porque en el mundo antiguo no se viajaba solo. Eso fue un aparataje, yo me imagino a esos hombres entrando a Jerusalén. ¿Y esta gente? No que ellos vinieron a buscar al rey que ha nacido. Visitaron a Herodes y fueron muy explícitos al respecto del propósito de su viaje. Y ustedes hacen, no, turismo interno estamos haciendo, no. No sé si me entienden, hermano. No es que esta gente llegaron de que discretamente. Yo me lo imagino, hermano. Yo imagino el aparataje de camellos entrando, sirvientes delante. La gente en el mundo antiguo viajaba con la cocina encima, o sea, llevaban sus pertrechos, sus víveres, los sirvientes, sus carpas y toda la cosa. Y yo imagino a esta gente entrando a Jerusalén. ¿Y esta gente? ¿A qué que vienen? No, que nació el rey. Dice el texto que todo Jerusalén se turbó con la noticia. O sea, que la llegada de Cristo fue una llegada discreta, es verdad. Pero tampoco fue un asunto oculto o un asunto privado. Fue tan público que ellos llegaron directamente ante el rey Herodes. O sea, no es como que le están bordeando. Quiero mostrar aquí que los hombres somos atraídos hacia Cristo. No vamos a Él, sino que somos atraídos hacia Él. Decía Jesús, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Nosotros no venimos a Cristo porque que a nosotros nos gusta viajar y vamos a ver. No. Si realmente alguien va a Cristo y encuentra a Cristo, porque ha sido traído hacia Él.
Es la hermosura de nuestra salvación. La llegada de Cristo fue proclamada por diferentes medios. Y aquí también hacen cortocircuito la gente que quieren vivir solamente de la Escritura. Hermano, Dios es soberano. Y para traer al hombre hacia Cristo, Dios usa los medios que haya que usar. Puedo decir, hermano, que es cierto. Dios siempre confirma sus profecías en la Escritura. Pero Dios va a usar lo que haya que usar para que los personas vengan a Él. Y no usa siempre el mismo medio. Estos hombres importantes de Oriente vieron una estrella y a través de una estrella, entonces vinieron. Pero la misma estrella cualquier otra persona la vio y no vino. No es la estrella. Quizá muchas otras personas vio el fenómeno visual, pero es que no es una estrella, es que hay algo que Dios hace de forma tal que esa estrella sea significativa para alguien. Durante mucho tiempo la gente entendía como que las crisis y demás hacían que las personas se ablandaran y viniera a Cristo. Si al caso vamos, hermano, tuviera el creyente ñango, la gente no, la crisis no salva. O el dolor, la gente piensa de que no, mira, si esa persona tiene una experiencia de dolor, entonces va a venir a Cristo. Lo que hace el dolor es que radicaliza a las personas aún más. El dolor no ha salvado a nadie, las estrellas no han salvado a nadie. Dios quiere salvar y usa los medios que haya que usar. Uno ve eso y dice, no, entonces la estrella es una estrella, es un medio de gracia. La estrella Dios la usa para salvación. No, hermano, Dios usa cualquier medio, pero el poder no está en la estrella. La gente pudo haber visto la estrella, pero no fue atraído a Cristo por la estrella. Ellos sí. Los escribas y sacerdotes se lo confirmaron a Herodes por las escrituras. Y como ellos le hablaron, parece que ellos estaban persuadidos de que eso era así. Yo regalaba Biblias y esperaba que la Biblia iba a traer un discípulo de Cristo. Regale Biblia, hermano, está muy bien. Pero el poder no está en la Biblia no salva. Dios puede utilizar su palabra para atraer a alguien hacia ti. Yo fui salvado por Dios a través de las escrituras. Pero no fue de que en un estudio bíblico yo vi cosas. Yo lo describo, hermano, como lo recuerdo. Pero en algún momento leyendo las escrituras, a pesar de que yo fui a una iglesia de niño, a pesar de que me dieron testimonio, a pesar de que yo recuerdo haber hecho una oración en algún momento, yo recuerdo una temporada de mi vida donde yo leí la escritura y yo siento que la escritura como que se abrió para mí. Y fue un asunto más para allá de letras, fue un asunto más para allá de lecturas. No fue un asunto intelectual, yo sentía que había un asunto espiritual en el asunto. A un punto tal que regalé muchas Biblias. Yo puedo regalar la Biblia, pero no puedo regalar la salvación. Que tu corazón sea abierto a la palabra se abra ante ti. Es un milagro. Estoy mostrando, hermanos, que no se lleven de la estrella. Vean a Dios salvando a través de una estrella. Porque los escribas y sacerdotes supieron buscar las profecías. Pero la profecía no habló a su corazón. Qué hermoso cuando la palabra habla al corazón de un hombre. Eso es distinto. Hay gente que piensa que llegó a ser cristiano porque un predicador me predicó. Los predicadores no salvan. Dios puede salvarte a través de la predicación, en lo que te estoy mostrando. Hubo una multitud de ángeles en Lucas, se documenta, que le avisó a unos humildes pastores. Ah, los ángeles salvan entonces. No, hermano, Dios puede usar los ángeles para traerte hacia Él. Había una mujer y un hombre que estaba en el templo, no era Simeón. Dice que el Espíritu Santo habló al corazón de Simeón de forma tal que él se movió al templo y se encontró con el niño Jesús. Ah, entonces mira, siempre es que el Espíritu Santo te va a mover y te va a llevar a un sitio. Eso fue en Simeón, hermano. Dios usa lo que vaya a usar. Y Ana, que fue otra de las que le vio, parece que las circunstancias la encontraron en medio. Yo digo, Dios obra las circunstancias de forma tal que Ana viera a Jesús. Estoy mostrando que el Señor nos salva a través de diferentes maneras. Termino mostrando cómo Dios mueve la historia. Para mi gusto, hermano, después de haber visto unas cuantas series de Netflix, aquí hay poca intriga. Sí, porque uno ve una serie de Netflix y sale a buscar como la tensión, el arco dramático. Digo, pero aquí hay como poco tiro. Hubo una temporada en que la gente iba al cine y la película era buena según los tiros que se tiraban. Se tiraron poco tiros, esa película no era muy buena. Hermano, aquí, la verdad es que la historia, como cuando dice, pero ¿dónde está la confrontación? ¿Y qué pasó?
Y Jesús se paró en la puerta y dijo, no, el trono es mío. Y él dijo, no, que no es suyo, es mío. Vamos a luchar. Y una escaramuza, una guerra civil. No, no. Herodes dice que es rey de los judíos. Like. No sé si me entienden, hermano, pero Dios muestra su soberanía, dejándonos nosotros nuestra locura. La gente piensa que a todo el mundo Dios le va a dar bola y le va a hacer un capítulo. Y no, mira, yo soy incrédulo, yo voy a ser un personaje principal, ni secundario va a ser usted. La media de los incrédulos, lo que sucede es que se mueren de viejo y ya. De hecho, Herodes se murió de viejo. ¿No se entienden? O sea, pareciera que un personaje como este, lo que va a suceder ahora es que va a haber una luz y una cosa, y Herodes va a suceder. Herodes siguió de largo. No hay drama. Dios cumple sus propósitos, a veces de manera tan discreta que nos hace ver que realmente para Él los hombres somos polvo. Y que cuando tú entiendes que tú eres rey de los judíos, porque tú tienes 30 años haciendo edificios, Él te deja que haga 10 edificios más. No te preocupes. De hecho, cuando Herodes muere, aquí dice, murió Herodes. Y uno dice, ya, y ya. Esta historia no termina como con un wow, y mira lo que sucedió al final, no. Escuchen cómo es que termina. Dice el 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí, el ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y ya. Lo que le quiero mostrar, hermano, es, y a cualquier persona que esté escuchando, es que esta historia dramática, donde mira, yo tengo un testimonio, que yo era incrédulo, y el Señor me salvó, y lo que pasó en mi vida fue eso no es lo más común. Lo más común es que tú testificas durante 20 años, 30 años, 40. Yo viví de manera muy alejado a Dios, entregado a mi filosofía, entregado a mis argumentos, entregado a mi manera de vivir sin reconocer a Cristo sobre mi vida. Y milagrosamente en algún momento el Señor abrió mi entendimiento y yo le recibí. O la historia de tu vida puede ser, y me morí de viejo y me morí sin Cristo y ya. No siempre hay drama, no siempre hay tensión. En la vida de Herodes, lo que sucedió es que Herodes se murió. Y cuando se murió Herodes, y yo digo, no, él se murió de viejo, el Señor había medido sus días. Y cuando terminó eso, pasó la historia. ¿Cómo se ve la soberanía de Dios en esta historia? Trajo a los magos de Oriente directo a Herodes, pero luego los envió, hablándole por sueño, por otro camino. Y el Señor hace como una pequeña intervención y ya hace que avance en su propósito. Aún antes de que Herodes ordenara matar a los niños, ya Dios conocía los planes de Herodes, antes de que subieran a su corazón, y cuidó al niño. Así se ve Dios en la salvación. En vez de enfrentar a Herodes o castigarle en forma dramática, el Señor dejó que Herodes se muriera. Ay, hermano, mi oración es que el Señor tenga misericordia de alguna gente que yo amo mucho y todavía no han visto a Cristo, de forma tal que no lo deje morirse así. Porque la gente hasta se muere y no se da cuenta de que, no, y me fui sin Dios, así. Sí, o sea, esa historia de siempre como que un arco dramático, donde hay tensión y las personas objetivamente dicen, no, tú no, yo sí. Eso no es común. La gente se muere de viejo y se muere sin Cristo. Mientras José obedecía, dice el 21, que Dios le habló, de nuevo, reiteradamente, dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y uno dice, pero ¿y dónde están las luces? ¿Dónde está el asunto? La vida de José, María y Jesús, eso fue una vida relativamente discreta. El Señor no necesita fuegos artificiales para cumplir su propósito, es lo que estoy enseñando. Que no hay que esperar cosas extraordinarias para venir a Cristo, es lo que estoy mostrando. Que los planes de Dios avanzan a veces en maneras muy discretas, es lo que estoy mostrando. Y que el Señor a veces te está llamando en maneras que son tan sutiles que tú dices, no, esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Dios. Si ese José, el esposo de María, y esa María, la cual tuvo en el vientre de Jesús, y uno ve a Dios como de manera tan sutil moviendo la historia, yo creo que nosotros deberíamos crecer un poquito de humildad, hermano, y dejar de estar buscando drama y obedecer a Dios. ¿Han visto a las personas que si no hay como asunto electrificante, como que sienten que Dios no tuvo en el asunto? Aquí no hay nada electrificante, aquí no hay nada, hermano, como fuegos artificiales. No, hermano, y dice, y así es que Dios alcanza su propósito. Así es, hermano.
Sorpréndase que pasaron de esta historia en lo adelante cerca de 30 años. Hasta Jesús comenzó su ministerio público. Y aún el ministerio público de Jesús fue un asunto en el campo, hermano. Eso no es de que Cristo estaba en Roma, ahí, en medio del emperador y haciendo cosas. Discreto. Yo leo esto, hermano, eso a mí me pastorea. Escuchen lo que dice. Dice el 21. Entonces él, o sea José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Yo digo, y así es. Hermano, que Dios es Dios. Él no necesita deslumbrarme a mí para él seguir siendo Dios. Yo dudaría de mi fe si yo veo a Dios siempre haciendo como gimnasia olímpica para llamarme a la atención, para que ustedes no se olviden que yo soy el Dios verdadero. Él es Dios. Él no tiene que estar demostrando a nosotros cosas. Él hace lo que va a hacer. En todo el relato, Dios tiene más interés en cumplir su palabra que en los asuntos dramáticos o espectaculares. Lo consistente en todo el relato, dice así el versículo 5, solamente recapitulo. Entonces le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Check, Dios cumplió su promesa. Dice el 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Check, Dios está cumpliendo su profecía. Dice el 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Check, Dios está cumpliendo su profecía. Dice, pero vamos a publicarlo en los periódicos. Espérate, tan rápido no. Hay que esperar, crear la expectativa. Dios no necesita crear expectativa. Y dice el 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Check. Dios tiene más interés en demostrar su fidelidad que los fuegos artificiales. Si va a recordar algo el día de hoy, recuerde esto. Dios puede usar cualquier medio para traernos a Cristo, pero Él se asegura de confirmar sus profecías en la palabra. Usted no será salvo porque usted lo vea. Cristo le puede traer salvación. Pero al mismo tiempo, deje de estar esperando fuegos artificiales y humíllese bajo la poderosa mano de Dios.